you work in a team?
tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Araceli Valdés. Soy la directora general de USEM Ciudad de México y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy, que nos acompañen en esta primera conferencia mensual de la Unión Social de Empresarios de la Ciudad de México. Para quienes se conectan por primera vez, que sepan que la USEM es una organización que se fundó hace 63 años, que busca impulsar un liderazgo empresarial, social y humano desde principios éticos, socialmente responsables, que nos permitan transformar el mundo del trabajo. Saben que el 2020 fue un año complejo y creo que la presencia de USEM acompañó a muchos de ustedes y en el 2021 no dejará de hacerlo. Hay muchos retos. Por un lado, buscaremos impulsar mejores prácticas y más humanas en el mundo del trabajo, acompañar a las empresas en la reactivación económica y, por supuesto, impulsar la participación y la conciencia ciudadana en un año electoral y de comicios, seguir impulsando temas sociales como la pobreza y la desigualdad, herramientas que nos ayuden a erradicarlas, ¿no? Este es uno de los principales también objetivos de la USEM, acompañarlos a todos ustedes en la parte espiritual, que esta es una organización que se preocupa también por fortalecer esta parte humana en los empresarios. Pues bienvenidos a todos. La verdad es que sé que lo van a presentar de manera formal en un momento, pero me da muchísimo gusto recibir a Alexis Milo el día de hoy. Para mí uno de los mejores economistas que más claro explica las cifras. Yo creo que las decisiones económicas dependen también mucho de cómo se expliquen y cómo las entendamos. Entonces, bienvenido Alexis, bienvenido Emilio Díaz, nuestro presidente de USEM Ciudad de México, a quien le cedo la palabra para que también nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, Emilio. Muchas gracias, Araceli. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Alexis. Realmente esta es nuestra primera reunión así masiva. Tuvimos la primera ayer como asamblea, los que pudieron participar, donde platicamos todo lo que hicimos el año pasado, pero también lo que vamos a hacer este año. Este año, me decía, platicaban el otro día que sí, el año pasado fue difícil porque la pandemia y el coronavirus nos agarró de sorpresa. Bueno, pues ahora está el coronavirus, pero ya no nos agarró de sorpresa. Ya estamos como más preparados para salir adelante. Yo creo que eso es algo importante. Como es nuestra primera reunión, aprovecho para desearles lo mejor en este año 2021 que empieza, y lo mejor yo creo que hoy en día es que todos tengamos salud, que Dios nos ofrezca tener salud durante todo el año, porque decía también que con salud lo demás pues es lo de menos, ¿no? Entonces les deseo que este año sea con mucha salud, con muchos éxitos, alegrías, y cuenten con la USEM. Tenemos una serie de actividades muy interesantes. Vieron ahí rápido pasó el calendario, se los vamos a estar enviando, pero continuaremos con todas estas actividades, no solamente de negocios, sino los cafés, las pláticas, el generar comunidad, que es algo de lo más importante que tenemos dentro de la USEM. Sin más, agradezco de nuevo, ya hemos platicado con Alexis, coincido con Araceli, luego explicar las cifras es muy complicado y Alexis la verdad nos la hace un poco más digeribles. Muchas gracias. Creo que es un momento muy oportuno para ver lo que está o lo que esperemos. Le decía a Alexis, no tienes bola de cristal, pero nos va a ayudar mucho en la idea de ver cómo viene todo este tipo de situaciones. Gracias, Alexis, y continuamos con lo que es la agenda de presentación y todo, por favor. Muchas gracias, Emilio. Pues muy bien, transformemos el mundo del trabajo, el mundo de la empresa juntos desde USEM. Quien desee consultar información de cómo afiliarse, en el chat ahorita aparecerá la dirección y los datos de USEM para que pidan más información. Muchas gracias. Y bueno, le cedo la palabra a Andrea para que nos dé algunas indicaciones técnicas y podamos aprovechar la experiencia de la charla. Adelante, Andrea. Claro que sí, Ara. Pues buenas tardes a todos y les voy a compartir algunos lineamientos para aprovechar al máximo esta experiencia en línea. Para evitar cualquier ruido ambiental, tendremos cerrados todos los micrófonos. Durante todas las ponencias podrán escribir sus preguntas en el chat, que podrán abrir dando clic en el icono de diálogo que está en el menú inferior de su pantalla. Para facilitar toda la visualización de las aportaciones en el chat, es importante tener activado el enviar a todos los participantes. Los moderadores y moderadoras retomaremos de ahí las preguntas para comunicarlas a nuestro ponente. O bien, si desean realizar alguna pregunta en forma oral, les pedimos por favor que levanten la mano dando clic en el icono inferior que aparece en su pantalla en forma de manita.
Con ello, nosotros les podremos abrir sus micrófonos, ustedes deberán dar clic en cancelar silenciar ahora y podremos cederles la palabra. Ahora bien, ¿qué pasa si me desconecto o no escucho el audio durante la conferencia? De forma natural, el audio deberá salir de sus computadoras o dispositivos. Sin embargo, también pueden acceder al audio a través de sus celulares, marcando el número que aparece en los correos de confirmación que les enviaron. Si los problemas persisten, recuerda que puedes enviar un chat privado con el equipo de USEM o comunícate a los teléfonos de USEM que aparecen en el mismo correo o en esta pantalla. Y bueno, el día de hoy, nuestra conferencia, ¿Qué esperar del panorama económico para el 2021?, quedará a cargo del doctor Alexis Milo Caraz. Pero antes de darle la bienvenida, quisiera invitarlos a responder la siguiente votación. En sus pantallas van a encontrar justo la votación con la pregunta. Para tu empresa, ¿consideras que el 2021 será un año de crecimiento, de estabilidad o de crisis? Compártenos, por favor, tu opinión. Tenemos ya por acá 36, 38, 40 participaciones. Muchas gracias. Seguimos recibiendo sus participaciones, sus opiniones. Perfecto. Tenemos resultados muy interesantes. Ya 52 votaciones, 53, 54. Compártenos tu opinión. Para tu empresa, ¿consideras que el 2021 será un año de crecimiento, de estabilidad o de crisis? Perfecto. Creo que podemos... bueno, va siguiendo todavía subiendo la votación, 57 entradas ya. Recuerda que puedes participar dando clic en tu pantalla, la opción que consideres que más se acopla a tu respuesta. Perfecto. Bueno, creo que ahí ya cerramos la votación en 58 participaciones. Compartimos resultados y vemos que el 40% de las participaciones dice que el 2021 será un año de crecimiento. El 31%, empatado con el 31% de la tercera opción, de estabilidad y de crisis. Muchas gracias por su participación. Esta información es muy valiosa para nuestro expositor. Y bueno, con esto podemos conocer a grandes rasgos la opinión que tienen los participantes respecto al tema. Y sin más preámbulos, conozcamos la trayectoria de nuestro orador. Y les doy la palabra al doctor Alexis Milo, quien está aquí con nosotros y quien es un honor para nosotros darle la bienvenida a esta primera conferencia mensual de la Unión Social de Empresarios de México. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Adelante. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Gracias, Araceli, por tus palabras. Emilio, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Pues para mí siempre es un honor. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de acompañarlos y pues encantado, sobre todo de compartirles pues cómo vemos este año que empieza pues con mucha incertidumbre y donde pues si bien no tenemos bola de cristal, pues les puedo compartir un poco algunas tendencias, algunas de las pocas cosas que entendemos de cómo viene la recuperación de la economía mexicana y creo que con eso pues dar lugar a una discusión, a una sesión de preguntas y respuestas que les pueda a ustedes ser útil para tratar de entender mejor cómo viene este año. Me sorprende mucho que en la encuesta que acabamos de ver, pues las respuestas estén tan divididas. Es buena noticia ver que muchos de ustedes esperan pues que sus negocios, sus empresas crezcan, pero yo diría que llama mucho la atención, digamos, la diferencia de opiniones, las perspectivas para este año, pero al mismo tiempo se entiende, ¿sí? Porque es un año de mucha incertidumbre, quiere decir que pues algunos de nosotros vemos un crecimiento más estable, algunos de nosotros vemos un crecimiento mayor, pero sin embargo hay quien está un poquito más conservador y ve que la crisis que vivimos en 2020 probablemente no ha terminado. También es muy característico, digamos, de momentos donde hay tanta incertidumbre, pues que las opiniones estén tan divididas y sobre todo porque la recuperación de la economía mexicana, la que vemos, la recuperación en marcha, pues es de alguna manera muy desigual,
¿sí? Ahorita les voy a pasar una presentación que preparamos para esta ocasión y en la cual pues, se ve qué sectores de la economía mexicana se vienen recuperando un poco más rápido, cuáles son los que se vienen recuperando un poco más lento, qué condiciones tenemos que ver para que haya un mayor crecimiento de la economía mexicana y digamos, pues cuáles son los retos hacia adelante, ¿no? De alguna manera les puedo decir que en la presentación ustedes verán que comparto pues muchos de aquellas visiones de ustedes que ven crecimiento. También comparto quien ve condiciones de estabilidad, pero de alguna manera también comparto aquellos que ven pues que el año empieza de alguna manera con retos mayores a los que esperábamos, con un crecimiento más lento y que podríamos pensar que pues, los meses o los tiempos difíciles no han terminado. Déjenme, les comparto mi pantalla para pasarles una presentación que quisiera compartirles. Miren, antes que empezar, porque luego los economistas somos dados a empezar a hablar y a soltar datos, pero creo que siempre es interesante empezar por compartirles pues un poco cómo vemos el año, platicar un poco antes de empezar con los datos y las gráficas, decirles cómo vemos esta recuperación. Y yo quisiera en esta ocasión, digamos, los tres elementos principales de nuestras perspectivas es cómo vemos el tema del crecimiento, cómo vemos el tema de la inflación, la política monetaria y la posibilidad de que hubiéramos más reducciones por parte del Banco de México, que es una pregunta que nos hacen mucho. Y luego, cómo vemos otras condiciones estructurales de la economía mexicana, perdón, que podrían ser de ayuda en 2021. Y déjenme primero les platico una breve introducción a estos tres temas y ya entonces nos podemos ir quizá un poco más fácil con la presentación porque la idea ya quedó un poco mejor entendida. Miren, todavía no tenemos los números de cierre para 2020. Entonces, aunque ya estamos finales de enero del 2021, pues realmente todavía no sabemos bien a bien cómo cerró el crecimiento de la economía mexicana en 2020 y por lo tanto mucho menos sabemos pues cómo está empezando este año, qué tan rápida es la recuperación, etcétera, y hay mucha incertidumbre. Les podría decir que con los datos que tenemos, los pocos datos que tenemos para el cuarto trimestre del año pasado, tenemos dos condiciones principales, ¿sí? O podemos anticipar dos tendencias para este año. En primer lugar, que el ritmo de recuperación de la economía mexicana venía disminuyendo, ¿sí? En el tercer trimestre vimos una recuperación, pues más o menos vigorosa, que llevó a algunos a revisar al alza sus pronósticos de crecimiento porque decían, bueno, pues parece que la recuperación viene un poquito mejor de lo que se había adelantado. Sin embargo, los datos que tenemos para octubre y para noviembre muestran que en el cuarto trimestre la economía mexicana se empezó a desacelerar y que probablemente el ritmo de crecimiento que íbamos a ver en este año no iba a ser tan alto, ¿sí? En segundo lugar, o la otra conclusión que de manera muy preliminar podemos sacar, es que esta recuperación ha sido, como les decía hace un momento, muy desigual. Mientras que tenemos algunos sectores que han tenido una recuperación pues verdaderamente satisfactoria, sobre todo me refiero al sector de las manufacturas, tenemos por razones obvias otros sectores que han sido mucho más afectados por la pandemia y por la situación que prevalece, sobre todo porque pues, la economía se volvió a cerrar en diciembre, ¿sí? Por la segunda ola, por el rebrote, en áreas muy importantes como la Ciudad de México o el Estado de México, en donde pues, este semáforo rojo hizo que se cerraran o se volvieran a suspender muchas actividades. Entonces vemos una recuperación un poco más lenta de lo que se esperaba originalmente, con una economía que se está desacelerando, y vemos por otra parte una recuperación muy desigual. Todo esto en un contexto en el cual pues las últimas datos que tenemos pues son un poco desalentadores pues por este cierre de la economía asociada al semáforo rojo que como les decía vimos en áreas importantes del país.
¿sí? Entonces vemos esta recuperación desigual, ¿no? Ahorita les mostraré qué sectores vienen creciendo, qué sectores vienen un poco más rezagados y qué condiciones esperaríamos ver para adelantar un crecimiento mayor. El otro tema importante que les quiero compartir dentro de esta presentación es el comportamiento favorable que ha tenido la inflación. La inflación, que como ustedes saben, pues había estado relativamente alta, cercana al 4% durante la mayor parte del año pasado, cerró el año con una caída pues muy fuerte, no necesariamente por las razones deseables, ahorita les voy a decir a qué me refiero, pero la inflación cerró bien. Esto pues obviamente ayuda en las renegociaciones salariales que seguramente habrá a principios de este año, ayuda también a abrir un poco el espacio para que el Banco de México, el Banco Central, pues siga reduciendo un poco más su tasa de interés y probablemente esto mantenga condiciones de endeudamiento pues relativamente buenas para las empresas y para los hogares. Ahorita en un momento les mostraré esta evolución de la inflación y de la política monetaria. Y la última parte de la presentación, que quizá aquí es donde podremos ver un poco de buenas noticias, es que, y por eso les decía hace un momento que comparto a algunos de ustedes que ven condiciones de estabilidad en la economía mexicana, en México realmente no hubo impulso fiscal, no hubo ayuda del gobierno vía reducción de impuestos o vía subsidios. Es decir, los apoyos que vimos en muchos otros países del mundo en México no tuvieron lugar. Esto obviamente explica el crecimiento tan bajo que tuvo la economía mexicana el año pasado y explica hasta cierto punto el lento ritmo de recuperación que veríamos este año. El lado bueno, ¿no? Todo tiene un lado bueno, o casi todo, es que como México no dio este estímulo fiscal, pues realmente no hay desequilibrios. Y estos desequilibrios macroeconómicos, desequilibrios fiscales que estuvieron asociados a crisis del pasado, pues ahorita no lo tenemos. Otros países, como Brasil, Estados Unidos, la inmensa mayoría de los países, tuvieron apoyos fiscales muy fuertes, muy grandes, que obviamente les ayudó a sortear la crisis de mejor manera. Obviamente se han traducido en tasas de crecimiento un poco menos malas que la de México, pero por otro lado son países que ahorita se están preguntando cómo van a pagar todo eso, ¿no? En México no tuvimos ese caso. En México esperaríamos que este año las finanzas públicas estuvieran más o menos balanceadas y que eso, como ustedes se lo imaginarán, pues tenga un impacto positivo sobre el tipo de cambio, las tasas de interés de largo plazo, las condiciones de financiamiento a las que acceden las empresas. Obviamente la historia no es tan fácil porque Alexis, en un panorama... Alexis, ¿Sí? habla Emilio. Nada más es que me están preguntando en la audiencia que si es la misma lámina porque no ha cambiado las láminas. Estás pasando. Sí, es la misma lámina. Apenas, Okay, perdón, nada más es cuestión técnica porque uno ya no le sabe con el Zoom, perdón. No, quería primero platicarles la historia y luego ya llenarlos con datos, pero primero decirles un poco qué es lo que está detrás de todo esto que estábamos discutiendo. Sí, en un momento empiezo a pasarles la presentación. Y de hecho ya estaba a punto de cerrar y empezar la presentación, nada más para decirles, bueno, estas condiciones fiscales relativamente buenas, pues van a tener un impacto favorable, como les decía, tipo de cambio, tasas de interés, etcétera, y por eso comparto la visión de aquellos de ustedes que votaron por pues, condiciones de estabilidad como prevalecientes en 2021. Y ahora sí vamos a la presentación, pero quería darles primero esta introducción para que lo que les voy a decir ahorita pues quede un poco más claro, ¿no? Déjenme, me voy al principio de la presentación. Miren, aquí está un poco cómo cerramos el año pasado, ¿no? Como les decía, pues obviamente en el segundo trimestre del año tuvimos una caída brutal de la actividad económica, tanto de la producción industrial como de los servicios, que son pues, los dos grandes agregados macroeconómicos. Y en el tercer trimestre tuvimos una recuperación más o menos buena, que pues llevó a algunos a ser un poco más optimistas, haciendo números más o menos redondos. La economía cayó 17% en el segundo trimestre y se recuperó 12% en el tercer trimestre. Esta recuperación o este ritmo de recuperación no estaba tan mal, ¿sí?
excepto que pues este ritmo se empezó a moderar en el último trimestre, y esto pues obviamente no son buenas noticias. Y lo que pasó es que, y eso lo pueden ver en la lámina de la derecha, tuvimos una recuperación fuerte de la producción industrial, ¿sí? Que es pues toda la manufactura, construcción, en general, toda la actividad de producción de bienes en la economía. Tuvimos un rebote fuerte. Y sin embargo, por el lado de los servicios, que digamos es la otra parte grande de la economía, no hubo una recuperación, pues por razones que todos se imaginarán. Muchos de estos servicios dependen de la interacción humana, y esta situación de pues, medidas de distanciamiento obviamente no ayudan, ¿sí? Entonces tuvimos una recuperación más lenta de los servicios en la segunda parte del año pasado, y esperaríamos que esto así siguiera pues, por las medidas de distanciamiento, ¿sí? Ahora, el problema aquí es que los servicios son aproximadamente 2/3 partes de la economía, ¿sí? México, como parte de su evolución económica, se ha vuelto una economía predominantemente de servicios, de producción de servicios, ya no tanto de bienes. Entonces, hasta que no se recuperen los servicios, pues no vamos a ver un crecimiento, mayores tasas de crecimiento de las que ya habíamos visto. Miren, esto se ve un poco más a detalle aquí, ¿no? Y por eso quería primero explicarles pues un poco el mensaje principal de la presentación. Como ustedes pueden ver aquí del lado izquierdo, las manufacturas se están recuperando bien, se están recuperando fuerte. Para darles una idea, la manufactura en noviembre del año pasado estaba 1.2% abajo de noviembre del 2019, es decir, antes de que hubiera COVID. En otras palabras, pues la actividad manufacturera ya prácticamente se había recuperado, ¿sí? Incluso algunas industrias que en México son muy importantes, como la industria automotriz y de autopartes, en diciembre, que para eso sí tenemos datos un poco más recientes, tuvo una recuperación de 18% a tasa anual. Es decir, algunas industrias manufactureras ya están ligeramente mejor incluso, por lo menos igual que antes que llegara el coronavirus. Por eso entiendo muy bien algunos de ustedes pues, que están viendo un panorama de crecimiento este año, y sí se ve en algunas industrias. Obviamente, esto responde en buena medida a la recuperación de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y destino del 90% de nuestras exportaciones. En Estados Unidos, donde hubo un programa de apoyos fiscales, ¿no? Tanto a los consumidores como a las empresas, pues vimos una recuperación rápida de la actividad económica que hace que obviamente nuestro comercio internacional crezca y se recupere más rápido. Ahora, dentro de la producción industrial hay otros dos sectores que son muy importantes, que son la construcción y el sector minero. La construcción, como ustedes pueden ver aquí, tuvo una caída todavía más pronunciada que la manufactura, pero el problema es que la construcción ya venía cayendo incluso antes del COVID, ¿sí? O sea, la inversión en construcción, tanto residencial como no residencial, ya estaba contrayéndose antes de que llegara el coronavirus. Y la recuperación ha sido mucho más lenta, o fue mucho más lenta en la segunda parte del año pasado. Obviamente vimos un rebote cuando se reabrieron muchos proyectos de construcción, porque se declaró a la construcción como actividad prioritaria, actividad esencial, y esto hizo que hubiera una recuperación. Pero así como la manufactura está 1.2 puntos porcentuales abajo a tasa anual, la construcción sigue 8% abajo de los niveles de finales de 2019. Entonces la construcción todavía no se recupera y su ritmo de recuperación ha sido mucho más lento. Lo que tampoco se ha recuperado, pero eso por otras razones, es la producción minera, pero sobre todo porque el 90% de la producción minera es petróleo, es producción de petróleo. Entonces, lo que aquí seguimos viendo, pues es una tendencia que, como ustedes pueden ver aquí, ya tiene muchos años de una trayectoria descendente de la producción de petróleo por parte de Pemex. Pero en términos generales, digamos que la producción industrial, sobre todo la manufactura, ha tenido una recuperación, ¿no? Por eso aquellos de ustedes que están en la producción de bienes,
entiendo que puedan ver un panorama de expansión que quizá es alentador, pero hay otros sectores que no se están recuperando así. Probablemente aquí el gran ausente en esta parte de recuperación ha sido el sector de los servicios, que como les decía, los servicios están expuestos en mayor o menor medida a las medidas de distanciamiento social. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que, por ejemplo, algunos servicios que dependen del contacto humano, como el turismo, como el entretenimiento, realmente tuvieron caídas muy fuertes y las tasas de recuperación pues han sido bastante lentas. Hay otros servicios como los servicios financieros o la parte de ventas al menudeo, el retail, han tenido una recuperación un poco mayor porque de alguna manera son servicios que tienen algunos mecanismos para atenuar los efectos negativos de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en la medida en que muchas empresas menudistas pues, han podido realizar ventas en línea, pues es en esa medida en que han podido recuperar un poco el ritmo de crecimiento de sus ventas, ¿no? Se estima, por ejemplo, las ventas en línea en el segundo semestre del 2020, crecieron casi 40% con respecto al segundo semestre del 2019. Seguramente ya habrán escuchado que parece como que esta crisis, esta epidemia, adelantó el reloj en algunas industrias, en algunos sectores, y yo creo que el caso más claro es el sector de ventas al menudeo, puesto que ahorita una gran proporción se realizan en ventas en línea. Pero como les decía, los servicios, como ustedes pueden ver en este panorama, no han tenido una recuperación tan vigorosa como la producción industrial, como la manufactura, y dado que los servicios es la parte más grande de la economía, pues todavía no vemos una recuperación vigorosa, una recuperación fuerte. Les podría decir que hasta que no veamos tasas de crecimiento más grandes en los servicios, pues no vamos a ver tasas de crecimiento más grandes en la economía, ¿no? Y obviamente esta recuperación de los servicios pues va a depender de que se controle la pandemia, de que haya disponibles vacunas, de que pase esta temporada invernal en donde por cuestiones estacionales hubo un repunte de la pandemia. Es decir, todavía depende de muchas cosas. Y por eso hay gran incertidumbre. Nosotros estimamos que la economía mexicana el año pasado, todavía no hay números finales, cayó 9%. Y que la recuperación este año, por todo lo que les acabo de comentar, va a ser de tan solo 3%. Entonces, sí va a haber una expansión, sobre todo por la parte de manufacturas, probablemente la construcción, pero la parte de los servicios vemos o todavía resulta poco claro cómo se pudieran comportar pues en un panorama de pandemia, ¿no? Ahora, con respecto al sector externo, pues sí, vemos una recuperación de las exportaciones bastante fuerte, sobre todo por la recuperación en Estados Unidos, como les decía. Estos datos de comercio exterior nos los tomamos con cierta cautela porque, como ustedes pueden ver, del lado derecho, las importaciones no se han recuperado. Entonces, lo que estamos viendo es que las exportaciones netas han crecido. ¿Qué son las exportaciones netas? Las exportaciones menos las importaciones. Y como las exportaciones netas son las que se contabilizan para el crecimiento, parece como si el sector externo nos estuviera ayudando mucho, pero no es tan cierto eso, porque mucho de eso es que las importaciones no están creciendo. Hace algunas semanas, por ejemplo, se anunció con bombo y platillo que México había tenido un superávit comercial el año pasado, ¿no? Bueno, realmente esto no es tan buena noticia porque ese superávit comercial se explica porque como ustedes pueden ver en estas dos gráficas, las importaciones siguen deprimidas por la debilidad de la demanda interna. Entonces habrá que ver. Les diría que en cierto modo sí es bueno que en Estados Unidos haya programas de paquetes de apoyo, etcétera, pero de alguna manera la demanda externa ya nos está ayudando, yo diría, lo más que nos puede ayudar. Ahorita lo que se requiere para ver tasas de crecimiento un poco más altas es la recuperación de las fuentes internas de crecimiento, que como ustedes vieron son sobre todo los servicios, ¿no?
Ahora, un elemento diríamos, el componente de la actividad económica que más afectado se ha visto es la inversión. La inversión de las empresas ya venía cayendo, ya estaba en niveles mínimos históricos antes de que llegara el COVID. De hecho, la inversión privada en 2019 ya había caído, y había caído fuerte, pues por toda la incertidumbre, por la nueva administración, por todo lo que ustedes saben que estaba pasando. Y se esperaba que en 2020 tuviéramos una recuperación, pero obviamente con esta situación de la pandemia, pues muchas empresas tuvieron que incluso suspender muchos de sus proyectos, y ya no digamos de inversiones nuevas, sino incluso de mantenimiento y de conservación de sus activos. Entonces, lo que estamos viendo es una caída tremenda en la inversión y una recuperación de la inversión, pues que ha sido muy débil, muy lenta, y que es atribuible sobre todo pues a que se reanudaron estas actividades de mantenimiento por parte de las empresas, pero no tanto porque haya inversión nueva. Les diría que de todo lo que les he dicho, esto es lo más preocupante, porque esto lo que quiere decir es que pues muchas empresas están en sectores donde no están viendo la necesidad de ampliar su capacidad de producción, y esto pues obviamente no nada más tiene un impacto sobre el crecimiento actual, sino tiene un impacto negativo sobre el crecimiento futuro de la economía mexicana, y donde esto sí podría ser un factor que generara una especie de afectación, digamos, más prolongada de la epidemia, y obviamente de las condiciones que ya venían. Y además este es un factor pues, que genera mucha incertidumbre, porque como les decía hace un momento, la inversión ya venía cayendo incluso antes de que llegara el COVID, ¿no? Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, va a haber las condiciones de certidumbre por parte del gobierno actual para que la inversión crezca, van a haber los apoyos fiscales, van a haber toda una serie de cosas que se requieren para generar certidumbre y que las empresas pues, aumenten su capacidad de producción. Eso, les diría, pues es la gran incógnita de la economía mexicana actual, porque hasta que no veamos esta recuperación en la inversión, probablemente no vamos a ver un repunte de la inversión de largo plazo. Y por otro lado, en la gráfica de la derecha tenemos pues, la caída tremenda que tuvo el consumo privado. Esto es, digamos, la otra cara de la moneda de lo que les presentaba de los servicios. Más o menos el 60% de los servicios en México son ventas al menudeo. Entonces, esta caída brutal que hemos visto en el consumo privado, sobre todo de bienes duraderos, es necesaria pues, para que veamos un repunte en las tasas de crecimiento. Y hago énfasis en esto porque como parte de toda esta historia diferenciada de recuperación de la economía mexicana, hemos visto que el consumo de bienes no duraderos pues no se ha caído tanto, incluso ha crecido. Si ustedes ven los supermercados, que son sobre todo puntos de venta de bienes de consumo diario, han tenido un aumento en sus ventas, ¿no? Y un aumento significativo, muchas de esas ventas pues por compras que la gente hacía por precaución, porque mucha gente no está saliendo a restaurantes, la gente pasa más tiempo en su casa, donde consume más cosas que compra en los supermercados. Entonces, el consumo de bienes no duraderos, a ese no le ha ido tan mal, incluso le ha ido bien. Por eso probablemente algunos de ustedes que están en industrias o en sectores que atienden este tipo de oferta de bienes no duraderos, pues probablemente han visto un aumento en las ventas o un panorama no tan malo. En cambio, los bienes duraderos, ¿no? Que son los electrodomésticos, los automóviles, la ropa, el calzado, etcétera, toda esa parte sí ha tenido una baja muy, muy importante. Para darles una idea, les comentaba, por ejemplo, que el sector automotriz tuvo un crecimiento de 18% en diciembre. Bueno, en ese mismo mes, las ventas nacionales de automóviles tuvieron una caída de 20% a tasa anual, es decir, respecto al mismo mes del año anterior. Esto lo que nos muestra, nos ilustra con un solo sector, es cómo está creciendo las exportaciones, la demanda externa, pero las fuentes internas de crecimiento de la economía todavía no se recuperan,
y ese es sobre todo por que el consumo privado de bienes duraderos se encuentra deprimido. Y para cerrar esta primera parte macro, esta lámina resume un poco todo lo que ya les he dicho. Resume dos cosas importantes. En primer lugar, pues el descalabro económico que vimos en 2020, donde sobre todo vimos una combinación de una caída muy fuerte en el consumo privado, que históricamente ha sido el ancla de la economía mexicana, y una caída de la inversión. Aquí está un poco la historia que les decía de la caída tremenda en la inversión que vimos en 2020 y que en 2019 ya había caído la inversión, ¿no? Todos esos segmentos de las barras en la gráfica de la izquierda que están apuntando hacia abajo, pues son obviamente caídas, ¿no? Entonces ya habíamos visto caídas. No nos perjudicó tanto la caída en las exportaciones netas porque, como les decía hace un momento, también cayeron mucho las importaciones. Entonces, esa parte no nos afectó tanto. Pero el otro componente que pueden ver el año pasado es que el gasto del gobierno, el consumo del gobierno, pues no aumentó. Y como no aumentó en México, a diferencia de otros países, pues no hubo una política fiscal contracíclica. Si viéramos esta misma gráfica para otros países, ese segmento negro de la barra, que es el gasto del gobierno, la política fiscal expansiva, contaría muchísimo más para reducir el bajo crecimiento de la economía, pero no lo vimos en México. Y también, pues trae la historia para este año, en donde lo que vemos es una recuperación moderada del consumo privado. No esperamos nada espectacular, simplemente esperamos pues, que el consumo regrese a sus tasas de crecimiento como las que vimos, por ejemplo, en el año 2018, y que tengamos como parte de esta inercia una ligera recuperación en la inversión privada, ¿no? Aunque esto, pues como les decía hace un momento, la inversión lleva varios años ya cayendo en México, tampoco existen razones tan sólidas para creer que puede crecer. Lo vemos más como un rebote de muchas empresas que dejaron de lado sus proyectos de mantenimiento y conservación de este año y los retoman, perdón, dejaron de lado el año pasado sus proyectos de conservación y mantenimiento y los retoman este año. Y lo que vemos también es una contribución más pequeña de las exportaciones. Las exportaciones, como les decía hace un momento, son netas de las importaciones. Entonces, al crecer las importaciones, pues vamos a tener una menor ayuda externa. Por eso, aunque siguiera la recuperación fuerte en Estados Unidos, obviamente eso nos ayuda, pero en la medida en que se recuperen las importaciones, digamos que eso nos deja de contribuir. Y el gran ausente, como ustedes pueden ver en 2021, pues es el gasto del gobierno, ¿no? No pinta. Y eso es, pues obviamente, la ausencia de estímulos fiscales, de una política fiscal expansiva que no está ahí este año. De hecho, algunas críticas muy importantes, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales, pues han dicho que México tenía un espacio fiscal para apoyar a la economía que no ha utilizado y eso pues se ve claramente en nuestra proyección en donde el gasto del gobierno pues aquí tiene una contribución prácticamente nula al crecimiento. Entonces, nada más un poco para resumirles esta primera parte de la presentación, una recuperación más suave, más ligera de la economía, diferenciada entre sectores, diferenciada, digamos, entre la actividad industrial y los servicios. Y bueno, la gran incógnita es a qué velocidad se van a recuperar los servicios y para eso, pues las preguntas son, pues, ¿qué tan rápido vamos a salir de esta fase crítica de la epidemia? ¿Qué tan rápido vamos a tener una vacuna disponible? ¿Qué tan efectiva va a ser la distribución y aplicación de esa vacuna? Porque esa es otra pregunta distinta, ¿no? Y en términos generales, pues, ¿qué tan acotado a la primera parte del año va a estar este tema de la pandemia? Porque nosotros esperábamos que estuviera pues, resuelto relativamente pronto. Estamos en enero del 2021 y pues por lo menos a estas condiciones críticas de la pandemia todavía les quedan pues, por lo menos lo que resta de este mes y febrero, que todavía siguen siendo meses fríos, ¿no? Entonces un poco la parte macroeconómica de crecimiento, los distintos sectores, cómo vienen jalando las distintas partes de la economía. El otro tema que había mencionado al principio es el asunto de la inflación. La inflación dio una sorpresa positiva a finales del año pasado
digamos, porque se conjuntaron dos elementos. En noviembre fue el Buen Fin, ¿no? Que cada vez ha venido cobrando mayor relevancia, digamos, en las ventas al menudeo en México, pero parece que el año pasado las empresas menudistas fueron particularmente agresivas, lo cual es entendible, en deshacerse de todos los inventarios que se les habían acumulado a lo largo del año, ¿no? Por lo bajas que habían estado las ventas, pues por las medidas de distanciamiento social, etcétera. Y entonces, pues el Buen Fin aprovecharon para sacar todas sus mercancías con descuentos muy grandes, y por eso tuvimos una caída muy fuerte en los precios de las mercancías no alimenticias. Para darles una idea, en noviembre del año pasado tuvimos la inflación más baja de la que se tiene registro para un noviembre, ¿no? Y esto pues se debió al Buen Fin, que además pues ya no duró un fin de semana, esta vez duró 10 días, ¿no? Entonces todo eso tuvo un impacto, una caída muy fuerte en las ventas de mercancías no alimenticias que redujo la inflación en noviembre. Y en diciembre se esperaba que hubiera un rebote y que la inflación pudiera regresar. Y sí fue así, ¿no? Para ciertos componentes, pero este efecto se vio superado por una caída inesperada en el componente de frutas y verduras, algunas de las cuales tienen una muy alta incidencia en la inflación. Por ejemplo, en diciembre, tres productos que tienen una alta incidencia en la inflación tuvieron bajas fuertísimas: el jitomate, la cebolla y el chile. Solamente estos 3 productos explican más de un quinto de punto porcentual en la inflación, en una menor inflación en diciembre, ¿sí? Esto es muchísimo. Y se ve claramente que eso reforzó el efecto de noviembre, y por eso cerramos con una inflación de 3.15, cuando la inflación andaba alrededor del 4% unos pocos meses antes. Esto es algo bueno, porque al disminuir la inflación, eso le da espacio al Banco de México para seguir bajando sus tasas y de alguna manera abaratar un poco más el crédito de corto plazo. Por eso es que nosotros ahora esperamos que el Banco de México baje sus tasas en aproximadamente medio punto más, ¿sí? Actualmente la tasa está en 4.25, pues que la baje a 3.75, y que esto pues permita abrir un espacio adicional, que la verdad es que no lo esperábamos, porque no esperábamos una caída tan sorpresiva en la inflación. Para este año vemos que sí, la inflación va a repuntar un poquito, porque estas dos causas de la baja en la inflación, el Buen Fin y la caída del componente de frutas y verduras, obviamente es transitoria, y pues esperaríamos una reversión parcial de este efecto, y que por lo tanto tuviéramos quizá un ligero repunte, y por eso vemos que la inflación cerraría este año en 3.6%. Entonces, parte de ustedes que ven un escenario de estabilidad, pues tienen razón, porque pues una inflación baja de alguna manera ayuda a mantener tasas de interés bajas, le ayuda al tipo de cambio, y en general ayuda a esta competencia de precios y salarios que caracteriza estas épocas de volatilidad y que afortunadamente no estamos viendo. Y por último, déjenme que les elabore un poquito sobre lo que les decía sobre la política fiscal. Y aquí, en México realmente no hubo un programa de apoyo fiscal, ¿sí? Para darles una idea, en Brasil, que es un país con un grado de desarrollo similar al nuestro, se gastaron más de 10% del PIB en sus programas de apoyos fiscales. En Estados Unidos se gastaron más del 20% del PIB. En México fue menos del 0.5% del PIB, menos de medio punto, ¿sí? Ahora, eso pues evidentemente tuvo un impacto negativo sobre el crecimiento del año pasado, y seguramente lo sigue teniendo sobre la recuperación que estamos viendo. Ahora, por otro lado, lo que no es tan malo es que, dado que el gobierno no incurrió en un costo fiscal desmedido,
para salir de la crisis, pues realmente las variables fiscales de México no se ven tan mal, sobre todo si las comparamos con otros países. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica de la izquierda, se espera que la deuda pública, ¿no?, se haya incrementado de más o menos 45% a 54%. Sin embargo, este aumento se debe casi todo a la caída del PIB. Si cae el denominador, pues obviamente la razón deuda a PIB aumenta. Y aumenta mucho menos de lo que aumentó en otros países. Para darles una idea, en Brasil, que como les repetí es el competidor natural de México por ser una economía en desarrollo, por estar en la misma región, por tener una estructura parecida en muchos aspectos, en Brasil En unos segunditos volvemos con nuestro expositor. Tuvimos por aquí un problema técnico, pero en un segundito se reconecta. Muchas gracias por estar conectados y bueno, mientras él vuelve, los invitamos a que nos compartan todas sus preguntas que tengan en el chat. Nos pueden, por ahí recuerden que tienen que elegir la parte de enviar a todos los panelistas y participantes. Nos pueden compartir sus preguntas a través del chat o bien pueden levantar la mano de manera virtual, que justo está en la parte derecha de su pantalla. Hay 3 puntitos, ahí le dan clic y justo pueden darle alzar la mano o raise hand y nosotros sabremos que ustedes quieren participar de manera oral. Los invitamos a que aprovechemos esto que estamos escuchando del doctor y preguntemos, ¿no? Ya tenemos por acá 2, 3 preguntas, entonces aprovechemos este espacio para ir recabando todas sus preguntas. Perfecto, por ahí alguien ya había levantado la mano. Y ya nos están compartiendo sus preguntas en el chat. Para las personas que se van conectando, recuerden que en esta conferencia es muy importante su interacción y el diálogo, entonces los invitamos a compartir sus preguntas y comentarios vía chat o si lo desean pueden formular su pregunta a viva voz y pueden utilizar la opción de levantar la mano que aparece en la parte derecha de su pantalla dando clic en los 3 puntitos. Y así nosotros podemos cederles la palabra con el micrófono en el momento de preguntas y respuestas, que va a ser un espacio que abriremos justo después de que termine la intervención del doctor. Entonces, en lo que él regresa, estamos por aquí justo recabando las preguntas. Muchas gracias y ahorita volvemos.
Adelante, Alexis, ya te vemos. Hola, disculpa, me tuve que reconectar con mi celular porque parece que la conexión se cayó aquí. Les comparto muy rápidamente la presentación. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, doctor. Ah, ok. Una disculpa por los problemas técnicos. Aquí estaba a punto de terminar con la presentación. Nada más, lo que les decía es que entonces, pues en este contexto de baja inflación y de deuda pública más o menos moderada, pues esperaríamos ver condiciones de tanto en el tipo de cambio, ¿no? Todos hemos hay que decirlo, mucho de esto es pues una historia relacionada con el dólar, pero en la medida en que el dólar siga siendo una moneda débil, podríamos ver que estas condiciones se mantienen. Y por otro lado, y quizá esto también es importante decirlo, que viéramos tasas de interés relativamente bajas. A largo plazo, la más representativa es la de 10 años, pues mantiene niveles que no habíamos visto desde el 2013, ¿no? Y esto pues obviamente ayuda a las condiciones de financiamiento de las empresas. Digo, todavía es muy pronto para saber si en que va a haber elecciones en México, es decir, todavía hay fuentes de ruido, pero por lo menos lo que hemos visto hasta ahora son condiciones de relativa estabilidad que nosotros esperamos que se mantengan a lo largo del año. Esperaríamos que el tipo de cambio se mantenga alrededor de los 20 pesos por dólar, más o menos lo que hemos visto últimamente, y que las tasas de interés pues siguieran en estos niveles históricamente bajos que estamos viendo, que pues un poco reflejan tanto las condiciones globales, hay que decir, las tasas de interés están bajas en todo el mundo, pero también reflejan en buena medida pues estas condiciones internas de baja inflación y baja deuda. Entonces, nada más un poco para cerrar con la presentación, les diría, vemos, y resumirlo, vemos un año de crecimiento relativamente bajo, desigual entre sectores. Todavía esperaríamos tener mucha más información para tener una mejor idea de cómo se va a recuperar la economía mexicana. Ahora, en este contexto, pues vemos una inflación relativamente baja, finanzas públicas más o menos en orden, que probablemente van a contribuir a condiciones de estabilidad a lo largo del año. Obviamente todo esto puede cambiar, hay muchos factores de riesgo, pero bueno, por lo menos hasta el momento no lo esperamos. Y si quieren, aquí me detengo nada más para dar lugar a sus preguntas y respuestas. No sé cómo está la calidad de la conexión, si me están escuchando más o menos bien. Ahorita lo estamos escuchando bien. Si de pronto escuchamos que se traba, cerraremos su video para que podamos seguir escuchando su voz, ¿vale? Sí, perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Alexis Milo. Damos ahora inicio a la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden compartirnos sus preguntas por medio del chat o levantando la mano para una intervención oral a través de sus micrófonos. Ya tenemos varias preguntas por acá para usted, doctor. Empezamos con la primera que nos comparte Tere Delay. Ella nos dice, ¿cómo se espera que impacten las elecciones de junio en la economía y en la inversión extranjera? Pues es una muy buena pregunta, Tere. De alguna manera, las elecciones de junio, pues es de los grandes incógnitas que tenemos, ¿sí? Y aquí hay dos grandes escenarios.
Un escenario es que Morena, el partido actual en el gobierno, gane mayor presencia en la Cámara de Diputados y que por lo tanto veamos que tienen una mayor capacidad de pasar algunas de estas iniciativas muy creativas que han tenido últimamente, ¿no? Y eso pues obviamente es un escenario negativo. De alguna manera todas estas variables que les presentaba de consumo, de inversión, también reflejan una gran incertidumbre sobre la política económica del gobierno, y ese es un escenario. El otro escenario es que pues el gobierno Morena perdiera pues perdiera la mayoría absoluta que tiene en la Cámara de Diputados, que esto redujera el margen que pudieran tener para pasar algunas de las iniciativas que ahuyentan la inversión, que ahuyentan el consumo, y que esto fuera un escenario bueno, porque se viera pues, que el gobierno actual tiene más contrapesos. Y si esto lo juntamos con un gobierno de Estados Unidos un poquito más activo, un poquito más teniendo una actitud un poquito más demandante con México, cosa que no vimos con la administración de Trump, se podría redondear un escenario más o menos bueno. Si vemos la historia de las elecciones en México, los partidos en el gobierno por lo general pierden fuerza en las elecciones intermedias. Entonces, pues nuestro escenario central, por lo menos con lo que podemos extrapolar del pasado al presente, lo que esperaríamos, pues sí, es que el partido del presidente pues perdiera fuerza y que esto de alguna manera reforzara el papel del Congreso como mecanismo de contención, y que eso pudiera ser atractivo para la inversión extranjera, ¿no? Pero pues la inversión extranjera tampoco creo que crezca mucho, porque aún este escenario bueno, pues no es tampoco un escenario de reformas, un escenario de cambios estructurales, etcétera, y por lo tanto tampoco el panorama es muy alentador a partir de las elecciones, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Vamos a la siguiente pregunta, también del chat. Jaime Ponce Alcocer nos dice, ¿cuál es su perspectiva económica en general para este año? Nosotros vemos un crecimiento del 3% para este año, una recuperación lenta. Si consideramos, por ejemplo, que la economía cayó 9% el año pasado, como les decía, todavía son estimaciones, no tenemos los números finales, pues un rebote de solo 3% habla de una recuperación lenta, y veríamos que esa recuperación, además de ser lenta, pues sería muy desigual, ¿no? Con una predominancia de los sectores exportadores, productores de manufactura, con una predominancia del consumo de bienes no duraderos, ¿no? Y por otro lado, un sector de servicios, turismo, entretenimiento, ventas que no son online, pues mucho más débil, y un consumo de bienes duraderos, pues que siga débil. Pero como esta segunda parte de la economía es relativamente grande, pues es que el panorama pues no es alentador. Ahora, la verdad es que tenemos pocos datos. Habrá que ver cómo salió diciembre, todavía ni siquiera tenemos datos para diciembre, y qué tanto han afectado estas medidas de confinamiento. Todavía es posible, y algunos así lo anticipan, que no haya o que no sea tan negativo el impacto que estemos viendo sobre la economía. No olvidemos que algunos restaurantes ya abrieron, no olvidemos que algunas tiendas ya están abriendo. Es decir, quizá el impacto negativo sobre la actividad económica de esta segunda ola del virus, pues no sea tan negativa, y eso pues le ayude al año en su conjunto. Pero con la información que tenemos hasta este momento, pues nos sentimos más cómodos con nuestro pronóstico conservador de un crecimiento de 3%, en condiciones, como lo decía ahorita al final, pues de cierta estabilidad, ¿no? Perfecto, gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Valentín González Cosío y nos dice, ¿nos podría compartir por favor los resultados 2020 y la expectativa 2021 para el sector agropecuario? El sector agropecuario creció
bastante en el año 2020, ¿sí? Por razones que todos nos imaginamos, pues fue una de las actividades menos afectadas, y tuvimos un crecimiento de 12% en el sector agropecuario año contra año. Ahora, lo malo es que el sector agropecuario es más o menos el 4% del PIB, ¿sí? Entonces, aunque fue un crecimiento muy fuerte, fue un año relativamente bueno, les diría que hay dos consideraciones. En primer lugar, su contribución al crecimiento total es muy poco, desafortunadamente, como el del PIB. Entonces, que algo que es del 4% del tamaño de la economía esté creciendo al 12%, pues realmente no ayuda tanto, ¿no? Pero definitivamente contribuyó a amortiguar el resto del crecimiento. Y en segundo lugar, esto es más mi opinión como economista, como analista, yo creo que la medición de la actividad económica, de las actividades primarias de la agricultura, y de la ganadería y de la pesca, yo creo que son mediciones muy deficientes, ¿sí? Por eso es que vemos grandes variaciones en estos componentes. De un mes a otro podemos ver un mes muy malo y otro mes muy bueno, ¿sí? Y esto obviamente no explicado por los factores estacionales, de que sea temporada de cosecha o no, sino más bien explicado por problemas en la medición de la actividad económica. Por ejemplo, la manera en que el INEGI mide esto es, pues tiene un inventario, digamos, de los campos de cosecha en el país, ¿no? Y pues multiplica estas hectáreas por el precio de lo que más o menos cada hectárea debería estar produciendo en términos de la cosecha. Entonces, mucho del crecimiento o no, realmente no tanto es qué tan bueno haya sido el año en términos de producción, sino qué tanto haya sido el año de los precios, ¿no? Por eso es que, como ustedes pueden ver, y esto es algo muy desafortunado, en México no tenemos buenos análisis de la actividad agropecuaria, y es básicamente porque los datos a partir de los cuales es este análisis, pues presentan estos problemas que les comparto. Entonces, perdón por extenderme en la pregunta, nada más quería aclarar que sí, el año fue aparentemente bueno, el año pasado, ¿no? Según los números que nos llegan a nosotros como analistas, pero esos números siempre nos los tomamos con mucha precaución, pues por los problemas de medición de la actividad primaria que tenemos en México. Gracias, doctor. Vamos a la pregunta de Araceli Elton, y ella nos dice, ¿qué nos puede comentar del incremento de precios por la escasez de resinas? Bueno, no soy un experto en ese tipo de cosas. Hemos visto que sí ha habido aumentos en precios de algunas materias primas, en términos generales. Mucho de esto se debe a que, por ejemplo, en China no tuvimos una contracción importante de la actividad económica. De hecho, China es el único país grande que no dejó de crecer. Es irónico, a pesar de que ahí fue donde se originó la epidemia, realmente la economía china pues no dejó de crecer, solo tuvo un muy mal primer y segundo trimestre, pero regresó a tasas de crecimiento relativamente altas y se espera que China crezca 4%, haya crecido 4% en el 2019. Entonces, aunque no soy un experto en el tema exacto que plantea, lo que hemos visto es que el crecimiento en todas estas materias primas básicas, como los metales, ¿no? El acero, el oro, la plata, la madera, las resinas, y otros, obviamente el cemento, el concreto y otras cosas que son importantes en la producción, se deben sobre todo al aumento en la demanda de China, que es un país cuya actividad económica, cuya actividad industrial,
pues realmente se recuperó muy, muy rápido. Sería la respuesta que yo le podría dar. Gracias, doctor. Ahora vamos con una pregunta con micrófono de Julio Olivares. Adelante, Julio, te escuchamos. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Alexis, muy interesante tu presentación. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta, pedirte más bien tu opinión sobre lo siguiente. Ahorita nos comentaste que el crecimiento estimado que ven para este año es del 3%. Recientemente, la secretaria de Economía planteó que van a dar una serie de apoyos de gobierno, pues justamente para de alguna manera impulsar la economía, por un lado. Por otro lado, pues históricamente, previo a las elecciones, los gobiernos abren la llave y, bueno, también de alguna manera hacen inversiones o hacen gasto con el fin de mejorar la economía o de impulsar la economía. Tomando estos dos factores en cuenta, ¿tú qué opinas en términos de qué impacto podría tener esto en nuestra economía? Y si eso podría dar, por ejemplo, para que dé más de un 3%. Gracias. Gracias, Julio. Es muy interesante la pregunta. A ver, mi reacción es que pues sigue siendo parte de esta incertidumbre que todos tenemos. Vimos el anuncio de la Secretaría de Economía y de las medidas. Sin embargo, todavía tenemos que ver pues esas medidas, en qué apoyos concretos para las empresas se traducen y sobre todo tomarlo con cierto escepticismo en el sentido de que pues esta ha sido una administración que se ha distinguido pues particularmente por esa ausencia de apoyo a las empresas. El año pasado, por ejemplo, no vimos exenciones de impuestos, créditos fiscales, subsidios a la nómina, es decir, todo el conjunto de herramientas de estímulo fiscal que en otros países sí vimos para las empresas, para el sector formal de la economía, no lo vimos en México. Entonces, si no lo vimos el año pasado, en donde era obviamente una situación económica mucho más crítica, se me haría difícil verlo en este año y sobre todo que pues no escuchamos, digamos, un anuncio concreto de exactamente qué medidas son. Y ustedes saben bien, pues que el diablo está en los detalles. Ustedes saben que todos estos programas de apoyo no son solo un problema de dinero, son un problema de reglas de operación, de padrones de empresas, de programas pues bien diseñados para ayudar a las empresas y que no se presten, digamos, a malas prácticas. Es decir, es un tema difícil, ¿no? Y si no lo vimos el año pasado, que las condiciones eran mucho más críticas, yo este año no lo vería. Y además no olvidemos que pues el presupuesto ya está hecho, el presupuesto ya está dado. Y lo que tenemos es que el gasto público pues no crece. Por eso ustedes habrán visto en nuestras proyecciones que no vemos una contribución fuerte del gasto público. Entonces, esto que mencionas de que pues en un año electoral pudieran abrir la llave, pues bueno, por lo menos esta apertura de la llave en lo que respecta al presupuesto, pues no está ahí. No están aumentando el gasto. Lo que hemos visto y que es típico de años electorales es que como las elecciones por lo general son a medio año, lo que vemos es que más bien se acelera el gasto que está programado y vemos una ejecución del gasto más rápida, más efectiva en el primer semestre del año. Y eso nos ha hecho muchas veces pensar que se está gastando más. Pero realmente, cuando uno ya ve todo el año en su conjunto y lo compara con el año anterior, no hay crecimiento del gasto y, como les decía, eso no está en el presupuesto y todavía no tenemos un anuncio más concreto de la Secretaría de Economía pues, que nos permitiera ver cuáles de estos programas sí van a rendir frutos, ¿no? Digo, no queremos ser pesimistas, pero lo que sí les digo es no hemos visto esos apoyos, ni siquiera en los momentos más críticos de la crisis, y no están presupuestados
digamos, en nada extraordinario. Obviamente esto puede cambiar y esperaría equivocarme y que de veras cambie y que de veras viéramos más apoyos, etcétera. Pero como te decía, creo que hasta el momento no hay muchos elementos para darle un papel muy activo al gobierno en la reactivación económica. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, Julio. Vamos a la siguiente pregunta de Enrique Calzada. Nos dice, sabemos que la recaudación tributaria en México es baja con respecto al PIB. Comparada con otros países, ¿crees que si emprendieran una reforma fiscal para esto, ahuyentaría más las inversiones? Pues depende de qué reforma fiscal se hable, ¿no? A ver, porque una reforma fiscal que podría ser muy buena es, por ejemplo, ser más eficientes en la recaudación del IVA, ¿sí? Eliminar todos estos agujeros que tiene el esquema de recaudación del IVA. Entonces, y bajar los impuestos a las empresas y hacerlos más sencillos, hacerlos más planos, ¿no? Con esto se promovería, se eliminaría mucha de la evasión fiscal, pues porque los impuestos al consumo son muy difíciles de evadir, pues todos pagamos IVA, ¿no? El único problema ahí es que quizá tendrían que gravarse pues alimentos, medicinas, cosas que tienen una connotación política importante, es un tema delicado, pero por otro lado, pues bajarle los impuestos a las empresas, pues sí detonaría inversión, sí detonaría más crecimiento, etcétera. Si viéramos una reforma tributaria de ese tipo, yo creo que se podría atraer inversión, ¿sí? Ahora, no sé, digo, y aquí creo que cada uno de nosotros podemos tener distintas opiniones. Yo creo que es difícil en este momento imaginarnos a esta administración emprendiendo una reforma de ese tipo, ¿no? En donde se aumente el IVA, se aumente los gravámenes al consumo para prevenir la evasión y donde se le bajen la carga fiscal a las empresas. Creo que más bien el riesgo que se corre es que viéramos lo contrario, ¿no? Que viéramos más subsidios al consumo, más transferencias, que no hubiera IVA generalizado y que por otro lado lo que viéramos es pues, una mayor carga tributaria para las empresas, una mayor carga tributaria para los trabajadores cautivos, ¿no? Y que todo esto, bueno, se ha discutido, por ejemplo, también un impuesto a las herencias, es decir, que viéramos una reforma fiscal, pues que más que atraer inversión, pues más bien la ahuyentara, ¿no? Creo que son los dos escenarios, obviamente también espero estar equivocado, pero creo que si tuviéramos que pensar en cuál de los dos escenarios es más probable, pues por lo menos en donde se aumenta la carga tributaria a las empresas, creo que puede ser más probable. Sin embargo, pues también hay que reconocer que, pues dado el descalabro económico que vimos en 2020 y el bajo crecimiento que vimos, que estamos o que esperamos para 2021, es probable que no viéramos ninguno de los dos escenarios, sino más bien viéramos pues que no hay mucho margen para cargarles más la mano a las empresas y que entonces pues no hubiera reforma tributaria, ¿no? Reforma fiscal y que pues las cosas se quedaran un poco como van, ¿no? Ok, gracias, doctor. Vamos a seguir con una pregunta con micrófono. Adelante, Perla de la Rosa, que por acá está con nosotros. Te escuchamos. En lo que abre Perla su micro, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es de Irene Garza. Entonces, ¿fue apropiado de parte del gobierno mexicano el no endeudar con apoyos fiscales? No creo que haya sido apropiado, porque creo que el costo en términos de crecimiento, de empleo, de problemas para las empresas, fueron muy grandes.
Lo único que yo digo es que, pues bueno, por lo menos si no usaron ese espacio fiscal, la única ventaja que tiene no haberlo hecho, pues es que ahorita no hay un reto fiscal que resolver, ¿no? Sin embargo, pues digamos, es comparar entre dos males, ¿no? Pero sí es cierto que algunos organismos internacionales han señalado que pues había un margen fiscal para utilizarlo y que se debería haber utilizado, y yo estoy de acuerdo. Ahora, eso supone que el gobierno pues, tiene formas efectivas de canalizar estos recursos a la economía para ayudar pues, a la actividad, y eso pues requiere tener programas bien diseñados, etcétera, ¿no? Que no sé, quizá no estaban ahí, ¿no? Entonces, lo único que digo es, sí, en México los apoyos fiscales fueron muy limitados, si no es que inexistentes, y la única ventaja que yo puedo encontrar con eso es que ahorita México no tiene un problema fiscal que resolver. Probablemente lo mejor hubiera sido que México hubiera seguido una estrategia como otros países que pues sí apoyaron a sus empresas, a sus negocios, y que lo hubiera hecho de una manera bien canalizada para que ahorita tuviéramos sí un reto fiscal que resolver, de todos modos no un desbordamiento de las finanzas públicas, pero quizá eso sí hubiera sido mejor. Nada más quería ahí aclararlo. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Y vamos con la última pregunta de José Manuel Colmenares. Y dice, doctor Alexis, felicidades por la conferencia. ¿Qué posibilidades reales tiene Pemex de salir delante de su crisis? Muchas gracias por la felicitación. Bueno, a ver, Pemex, el gobierno actual ha mandado una señal muy clara de que va a seguir apoyando a Pemex, ¿sí? Y de que va a seguir manteniendo a la empresa a flote, y lo va a hacer vía una combinación de transferencias a la compañía, bajarle los impuestos, ayudarle con recursos frescos, etcétera, y que así se la van a llevar, ¿no? Creo que las señales de una reforma profunda a la empresa pues han sido pocas señales. Entonces, yo más bien diría que el gobierno va a mantener la situación de Pemex como está, ¿no? Más o menos pues dándole estos recursos, y eso va a mantener probablemente a la empresa a flote, la va a mantener funcionando. Se estima que Pemex necesita entre 14 y 15 mil millones de dólares por año para hacer las inversiones que le permitan seguir funcionando, y creo que un poco pues así se la van a llevar. El verdadero costo, yo creo, va a ser pues el día que se perciba pues que Pemex es justo esta fuente inagotable de fugas de recursos por parte del gobierno, y que entonces el panorama fiscal del gobierno se deteriore, pues porque sigue manteniendo a flote una empresa que digamos, pierde dinero y que no tiene proyectos de inversión rentables. Entonces, más que hablar, digo, perdón que cambie la dirección de la pregunta, pero más que hablar de si Pemex puede salir de esta crisis o no, yo más bien lo veo como que se va a prolongar toda esta situación de Pemex, y tocará, yo creo que a otras administraciones resolver el problema fiscal que tenga Pemex, y creo que por lo pronto, por los próximos años, pues vamos a ver que las cosas siguen igual. El gobierno tiene este margen para hacerlo. Cuando les hablaba yo de que la deuda pública se estima que cerró el año pasado en 54%, que es algo relativamente moderado. Bueno, ese 54% ya incluye a Pemex. Entonces, da lugar para que el gobierno se siga endeudando, le pase estos recursos a Pemex, mantenga esta situación de Pemex, y eso es lo que yo esperaría, por lo menos por el resto de esta administración. Gracias. Y nos comparte también José Manuel Colmenares. ¿La CFE aceptará finalmente utilizar generadores de energía limpias?
Bueno, son parte de las cosas que están estipuladas en el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC, y son parte, pues, de las cosas de las que ya se quejó Estados Unidos en carta. Entonces, creo que la respuesta a esta pregunta es más bien política, es Estados Unidos y otros, porque además no nada más es un tema económico y energético, es un tema también ambiental, ¿no? De alguna manera va a haber la presión internacional para que CFE corrija este curso. Pues yo creo que sí, porque son cosas que están claramente establecidas, como les decía, en los tratados de comercio, como el TEMEC, pero también está en los tratados de cuidado del medio ambiente, como el famoso Acuerdo de París, que ya lo acaba de, Estados Unidos volvió a entrar, y en el cual México es parte, y que sí son obligaciones vinculantes. Entonces, digo, no tengo una respuesta, más bien yo me haría la pregunta, ¿vemos esta presión internacional para que México corrija el mundo? Y yo creo que hay muy buenas probabilidades de que eso, para que la CFE corrija el curso, y yo creo que hay buenas probabilidades de eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora Alexis. Con esto vamos a cerrar el espacio de preguntas y respuestas por cuestión de tiempo. El resto de las preguntas, con gusto se las vamos a hacer llegar a nuestro conferencista. Muchísimas gracias a nuestro orador y a todas las personas que nos acompañaron en este arranque de año y por construir este espacio de diálogo. Le hacemos llegar al doctor Alexis un reconocimiento por su valiosa participación en nuestra primera conferencia mensual. Ahora le cedo la palabra a Araceli Valdés, directora de USEM Ciudad de México, para que nos comparta un mensaje. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Alexis, por este panorama económico. Creo que nos pintas el contexto de manera muy clara de lo que se viene. Agradecerle a la gente y compartirles que el día 23 de febrero será nuestra siguiente conferencia mensual en un evento que para muchos de ustedes es conocido, que es el evento de Perspectivas Davos 2021. Este año el Foro Económico Mundial está por iniciar en unos días y la primera semana el Foro Económico Mundial estará dedicada a plantear soluciones a los líderes mundiales para detener la pandemia, y la segunda semana estará planteándose la reactivación económica a nivel mundial. Sin duda lo que se discuta en este foro también será de muchísima importancia para los empresarios y los directivos del país, de nuestro país. Entonces no se lo pierdan, pronto les estaremos dando más detalle. Muchas gracias y adelante, Emilio, para despedirnos en nuestra primera conferencia. No, nada más. Muchas gracias, Ara, muchas gracias, sobre todo a Alexis. Muy interesante la plática y bueno, tenemos tarea dentro de nuestras organizaciones para ir planeando y viendo conforme más o menos están la situación que nos están planteando. Gracias a todos, de nuevo, gracias Alexis y estamos conectados para futuros eventos. Perfecto. Muy buen día. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los participantes y a nuestro orador. Los invitamos a responder la evaluación cuya liga aparece en el chat y que les llegará vía correo electrónico. También les compartimos nuestro calendario de actividades y programas de formación del 2021 para que lo consulten, descarguen y participen en todos nuestros eventos, por lo que es importante mencionar también que en algunos de ellos estarán abiertos al público y otros que son exclusivos para socios. Es por esto que los invitamos a renovar o, si aún no lo hacen, a afiliarse a la USEM para disfrutar de este y más eventos de gran valor. Les recordamos también que nos sigan, por favor, a través de redes sociales. Aparecemos como @USEMCDMX y también estén pendientes de todos nuestros contenidos. Recuerden que la Unión Social de Empresarios de México constantemente ofrece herramientas a través de su membresía o programas de formación para transformar empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.